En 1956, un camionero llamado Malcolm McLean tuvo una idea que muchos consideraron una locura: dejar de cargar sacos, barriles y cajas de tamaños incompatibles uno a uno y empezar a mover cajas gigantes. Aquel pensamiento, sencillo en su esencia pero radical en su ejecución, no solo cambiaría la logística mundial, sino que reescribiría las reglas de la economía global. Sin embargo, para entender la magnitud de su audacia, debemos viajar a los muelles de mediados del siglo XX, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en la era de la navegación a vela. En los años 50, el puerto era el cuello de botella del comercio mundial. Si camináramos por los muelles de Nueva York, Londres o Rotterdam, nos encontraríamos ante un espectáculo de caos coreografiado. La mercancía no llegaba en unidades uniformes, sino en una cacofonía de formas y pesos. Un barco podía transportar, al mismo tiempo, sacos de café, barriles de aceite, cajas de madera con maquinaria y fardos de textiles. Cada uno de estos objetos requería ser manipulado manualmente por un ejército de estibadores. El trabajo era agotador, peligroso y, sobre todo, desesperantemente lento. Un estibador tomaba una caja del muelle, la colocaba en una red, la izaba con una grúa, la bajaba a la bodega del barco y, allí abajo, otro trabajador la acomodaba con precisión quirúrgica para aprovechar cada centímetro cúbico del espacio disponible. Era un trabajo artesanal, una especie de Tetris humano ejecutado bajo el sol, la lluvia y la presión constante de los horarios de navegación. Las cifras de la época son elocuentes. La carga y descarga de un barco representaba hasta el 50% del coste total del transporte marítimo. Es decir, que el viaje a través del océano era la parte más barata de la operación. Lo realmente caro era el tiempo que el barco pasaba inmovilizado en el puerto mientras los hombres sudaban para llenar sus entrañas. Era un sistema que sangraba dinero. Los armadores lo sabían. Los comerciantes lo sufrían y los consumidores finales pagaban la factura en el precio de cada producto que compraban. Pero, durante décadas, nadie cuestionó este modelo. Era la forma en que siempre se habían movido las cosas. Aquí es donde entra en escena Malcolm McLean. No era un capitán de navío, ni un ingeniero naval de renombre, ni un magnate de la logística con décadas de experiencia en las rutas transatlánticas. McLean era un camionero. Su perspectiva no estaba nublada por la tradición marítima ni por la lealtad a los gremios portuarios. Él veía el problema desde la carretera, desde la cabina de su camión, viendo cómo su vehículo perdía horas valiosas esperando a que alguien terminara de apilar cajas a mano en un muelle. Para él, el camión y el barco no debían ser dos mundos separados que se encuentran en una frontera ineficiente. Debían ser una sola unidad. Si podía separar el remolque del camión y colocar esa caja de metal directamente sobre el barco, el trabajo manual desaparecería. La grúa no tendría que manipular 1000 objetos pequeños, simplemente levantaría una única unidad estandarizada. Esta visión chocaba frontalmente con la mentalidad de la época. Los expertos en navegación argumentaban que los barcos estaban diseñados para ser cargados de esa manera, que la estiba manual era una ciencia y que el coste de transformar los puertos y las flotas sería prohibitivo. Los sindicatos, por su parte, veían en la mecanización una amenaza existencial, una forma de sustituir el músculo humano por el acero frío de las máquinas. Pero McLean no era un hombre que se dejara intimidar por los muros de la tradición. Mientras el mundo industrializado se conformaba con la ineficiencia, él comenzó a trazar un plan para demostrar que el modelo portuario tradicional era, en realidad, un fósil que estaba retrasando el progreso de la humanidad. Su determinación no era solo empresarial, era una apuesta técnica por la estandarización. Sin embargo, en un mundo donde cada naviera tenía sus propios métodos y cada puerto operaba con sus propias reglas, la resistencia iba a ser feroz. ¿Cómo pudo un hombre sin experiencia en la marina mercante convencer a un mundo industrializado de que la solución a sus problemas era simplemente una caja de metal? La respuesta no estaba en la teoría, sino en la práctica, en un viejo barco modificado que estaba a punto de zarpar hacia la historia. El Ideal X no era un barco lujoso, era un tanque de la Segunda Guerra Mundial modificado con una cubierta reforzada. Si el ahorro era tan abismal, ¿por qué las grandes navieras de la época se negaron a adoptar el sistema durante años? El Ideal X no era una joya de la ingeniería naval ni un buque diseñado para el lujo o la velocidad,
Era un viejo tanque de la Segunda Guerra Mundial, un T-2 reconvertido que cargaba sobre sus costados las cicatrices de una guerra que, curiosamente, había terminado una década atrás. Su cubierta, reforzada con acero pesado, no estaba allí para soportar cañones, sino para sostener una visión que muchos capitanes veteranos calificaron de suicida: el transporte de 58 cajas de metal, rectangulares y uniformes, apiladas como piezas de un juego de construcción gigante. El 26 de abril de 1956, este barco zarpó del puerto de Newark, Nueva Jersey, con destino a Houston, Texas. Para los estibadores que observaban desde el muelle, aquello era una anomalía. Durante décadas, el ritmo de los puertos había estado marcado por el sudor humano: hombres cargando sacos de café, barriles de productos químicos y cajas de madera de todos los tamaños posibles, uno a uno, pieza por pieza, en un baile frenético y peligroso que consumía días enteros. El Ideal X, en cambio, se movía con una parsimonia mecánica. No había estibadores sudando bajo el peso de la mercancía, solo grúas elevando contenedores metálicos que encajaban perfectamente en las guías del barco. Cuando el barco llegó a Houston y la carga fue descargada, los números sobre la mesa dejaron a la industria en estado de shock. Antes de aquel experimento, el coste de cargar una tonelada de mercancía de forma tradicional era de $5,83. Con el método de MC-Lean, ese coste se desplomó a apenas 16 centavos. La diferencia no era solo un ahorro marginal, era una demolición total del modelo económico que había regido el comercio global desde la era de las velas. MC-Lean había logrado lo que nadie creía posible: eliminar la fricción del transporte. Sin embargo, la reacción de los gigantes navieros no fue la celebración, sino el desprecio silencioso. Para los magnates del sector, el Ideal X era una curiosidad técnica, una excentricidad de un camionero que no entendía las complejidades de las rutas internacionales. Se negaron a ver el ahorro como una oportunidad, prefiriendo aferrarse a sus métodos artesanales, a sus sindicatos portuarios y a sus flotas de barcos diseñados para una era que, sin ellos saberlo, ya estaba agonizando. La resistencia no era solo económica, era profundamente política y social. La estructura de los puertos estaba diseñada para el trabajo manual. Las grúas, los almacenes y hasta la disposición misma de las ciudades costeras dependían de la ineficiencia de la carga a granel. Cambiar el sistema significaba desmantelar el poder de los sindicatos de estibadores y transformar la geografía urbana de lugares como Nueva York, que de repente se veían incapaces de albergar las nuevas terminales automatizadas que el contenedor exigía. A pesar de la evidencia matemática, el mundo industrial se miró al espejo y decidió que prefería la comodidad de lo conocido. Las grandes navieras, instaladas en su posición dominante, veían a MC-Lean como un intruso que amenazaba con romper un equilibrio que les reportaba beneficios constantes, aunque ineficientes. El éxito del Ideal X demostró que la física estaba a favor de la caja de metal, pero la burocracia y el miedo al cambio estaban en su contra. El ahorro de costes era tan abismal que obligaba a replantearse todo el sistema de distribución mundial. La pregunta que empezaba a resonar en los despachos de los ejecutivos más audaces era inevitable: ¿cómo se podía ignorar un cambio que reducía los costes en un 97%? Si el ahorro era tan evidente, ¿por qué las grandes navieras de la época se negaron a adoptar el sistema durante años, prefiriendo ver cómo sus barcos se volvían obsoletos antes que ceder ante la idea de un camionero? Pronto, sin embargo, el mercado no tendría otra opción. Pero para que el contenedor dominara el mundo, no bastaba con que el Ideal X hubiera demostrado su eficacia en una ruta doméstica. Hacía falta algo más que un barco cargado de metal, se necesitaba un lenguaje común. Una caja de metal parece algo simple, pero definir sus medidas exactas para que pudiera viajar de un camión en Newark a un tren en Europa y terminar en un barco asiático se convertiría en una guerra fría comercial de proporciones épicas. Una caja de metal parece algo simple, pero definir sus medidas exactas fue una verdadera guerra fría comercial. A finales de los años 50, el éxito de Malcolm MC-Lean con el Ideal X había demostrado que el transporte intermodal era posible, pero existía un problema fundamental: cada compañía naviera, cada fabricante de camiones y cada autoridad ferroviaria estaba creando sus propias cajas. Había contenedores de 8 pies, de 10, de 35, algunos de aluminio, otros de acero, con sistemas de enganche que no encajaban entre sí.
Si el mundo no se ponía de acuerdo, el sistema estaba condenado a ser una red de islas aisladas, incapaces de conectarse entre sí. La batalla por la estandarización no fue un debate técnico menor. Fue una lucha de poder donde se jugaba quién controlaría las arterias del comercio global durante las siguientes décadas. Estados Unidos, liderado por la visión de McLean y el respaldo de sus grandes corporaciones, presionaba para que sus medidas, basadas en las dimensiones de sus camiones y vagones, fueran aceptadas como el estándar mundial. Al otro lado del Atlántico, las potencias europeas miraban con recelo. Para ellos, adoptar el estándar estadounidense era ceder soberanía industrial y obligar a sus propias empresas a rediseñar toda su infraestructura de transporte para ajustarse a las necesidades de un competidor extranjero. Las reuniones de la Organización Internacional de Normalización, la ISO, se convirtieron en campos de batalla diplomáticos. Representantes de diversas naciones debatían milímetros con una intensidad propia de tratados de paz. Los europeos argumentaban que las medidas estadounidenses eran demasiado grandes para sus estrechas carreteras y sus infraestructuras ferroviarias históricas, diseñadas para cargas mucho más pequeñas. Por su parte, los estadounidenses sabían que, si el estándar se fragmentaba, el ahorro de costes que McLean había logrado, reduciendo el precio de carga de casi $6 a 16 centavos por tonelada, se diluiría en la ineficiencia de tener que reempaquetar mercancías cada vez que cruzaran una frontera o cambiaran de barco. El dilema era existencial. Para que el comercio global funcionara, el contenedor tenía que ser un objeto universal, una pieza de un rompecabezas que encajara igual en un puerto de Newark, en una estación de tren en Alemania o en un muelle en Japón. Esta necesidad de coherencia técnica forzó a la industria a abandonar el proteccionismo de sus propias patentes. Finalmente, tras años de negociaciones tensas y cabildeo, se alcanzaron los acuerdos que definieron las medidas de 8 pies de ancho y alturas variables, con los famosos enganches en las esquinas que permitían a las grúas manipularlos como si fueran bloques de construcción. Este consenso fue el verdadero catalizador de la globalización. Cuando un contenedor fabricado en Estados Unidos pudo ser cargado en un barco, descargado en un puerto europeo y puesto directamente sobre un camión local sin ser abierto, la fricción del comercio internacional desapareció. La caja estandarizada se convirtió en el lenguaje común de la economía mundial. Sin embargo, este triunfo de la ingeniería y la diplomacia tuvo un coste invisible. Al imponer una medida única, el mundo estaba dictando cómo debía ser la infraestructura del futuro. Los puertos que no pudieran adaptar sus muelles a estas cajas estandarizadas, o que no tuvieran espacio para las nuevas grúas pórtico diseñadas específicamente para manipular estos pesos colosales, simplemente quedarían fuera del mapa. La estandarización eliminó la necesidad de la flexibilidad humana en la manipulación de carga. Ya no importaba qué hubiera dentro de la caja, solo importaban sus dimensiones externas. Esta uniformidad permitió que las mercancías fluyeran a una velocidad sin precedentes, pero también inició un proceso de homogeneización que transformó radicalmente el paisaje urbano. Los puertos dejaron de ser espacios integrados en la vida de las ciudades para convertirse en zonas industriales aisladas, inmensas explanadas de hormigón donde el ojo humano apenas era necesario. A medida que el estándar ISO se consolidaba, el modelo artesanal de estibadores que cargaban sacos y barriles a mano se volvía no solo ineficiente, sino económicamente insostenible. La victoria de la caja de acero fue total, pero esta eficiencia extrema trajo consigo consecuencias profundas para las comunidades que durante siglos habían vivido del movimiento de mercancías. Una vez que el mundo aceptó el estándar y las grúas comenzaron a dominar el horizonte, ¿qué pasaría con las ciudades que habían construido su riqueza sobre el viejo modelo de carga manual, ahora que sus muelles se volvían obsoletos de la noche a la mañana? Los muelles de Nueva York, que durante siglos fueron el corazón palpitante de la economía, se convirtieron repentinamente en cementerios de hierro. Durante generaciones, el río Hudson y el East River habían sido el escenario de una coreografía humana incesante. Miles de hombres cargando sacos, cajas de madera, barriles y piezas sueltas en las entrañas de los barcos. Era un sistema lento, caótico y profundamente humano, pero era el sistema que había construido la riqueza de las ciudades modernas. Sin embargo, a finales de los años 50, algo cambió de forma irreversible. El éxito del contenedor de Malcolm McLean no solo fue técnico, fue una sentencia de demolición para la infraestructura portuaria tal como la conocíamos.
El problema era de escala y de geometría. Un puerto tradicional, como el de Manhattan o los muelles victorianos de Londres, estaba diseñado para la proximidad urbana. Eran espacios estrechos, encajonados entre edificios de oficinas, fábricas y callejones angostos. Los camiones apenas podían maniobrar, y el espacio para almacenar carga era limitado, casi inexistente. Cuando McLean demostró que podía mover cientos de contenedores estandarizados de una sola vez, la industria marítima se dio cuenta de que necesitaba algo más que muelles, necesitaba campos de juego inmensos, planos y despejados. Las nuevas terminales automatizadas requerían hectáreas de terreno para apilar cajas metálicas en torres de colores. Necesitaban vías ferroviarias que entraran directamente al muelle y carreteras anchas para permitir el flujo constante de camiones articulados. Los puertos históricos, apretados contra el tejido urbano, simplemente no tenían espacio físico para expandirse. Mientras el mundo abrazaba la eficiencia del contenedor, los puertos de Nueva York y Londres se quedaron atrapados en su propia historia. La geografía, que antes había sido su mayor ventaja competitiva, se convirtió en su condena. El traslado de la actividad portuaria hacia las afueras, hacia zonas pantanosas o terrenos industriales alejados de los centros financieros, fue un fenómeno global. Los muelles del centro de las grandes metrópolis fueron abandonados. Las grúas antiguas, que antes eran el símbolo del progreso, se oxidaron frente al agua, mientras las nuevas terminales se construían en lugares donde el terreno era barato y el horizonte lo suficientemente amplio para albergar el nuevo estándar logístico. Este desplazamiento no fue solo una cuestión de mudanza, fue una ruptura profunda en la identidad de las ciudades. Por primera vez en la historia moderna, el puerto y la ciudad se divorciaron. Durante siglos, el puerto era el centro del mundo, el lugar donde las culturas se mezclaban y donde el trabajo se realizaba a la vista de todos. Con la contenedorización, el puerto se convirtió en una zona de exclusión, un territorio vallado, automatizado y profundamente silencioso. Las grúas pórtico sustituyeron a los estibadores, y el flujo de mercancías dejó de ser un espectáculo público para transformarse en un proceso invisible, gestionado por sensores y algoritmos. Esta transición dejó tras de sí un vacío económico y social que muchas ciudades tardaron décadas en comprender. Los distritos que rodeaban los muelles, que alguna vez fueron vibrantes y peligrosos, quedaron sumidos en el abandono. Mientras el contenedor viajaba por el mundo reduciendo los costes de transporte a niveles insignificantes, las ciudades que lo vieron nacer se enfrentaban a la pérdida de su función principal, ser el punto de conexión entre el mar y el mercado. El contenedor no solo movía mercancías, movía el eje del poder económico. Al obligar a los puertos a alejarse de los centros urbanos, McLean y su revolución logística reconfiguraron el mapa industrial del planeta. La eficiencia se impuso sobre la tradición, y los puertos se transformaron en máquinas de alta precisión diseñadas para una sola cosa: que el contenedor nunca se detenga. Pero, a medida que la tecnología ganaba esta batalla contra la geografía urbana, quedaba una sombra sobre el progreso. La automatización prometía un futuro brillante y sin fricciones, pero el costo humano de esta transformación empezaba a hacerse notar. La desaparición de los puertos tradicionales dejó a miles de trabajadores en una encrucijada. El contenedor era una maravilla de la ingeniería, sí, pero su llegada al muelle significaba que el trabajo artesanal, ese oficio que se transmitía de padres a hijos, estaba siendo reemplazado por la frialdad de las máquinas. La tecnología estaba ganando, pero ¿a qué precio social se estaba pagando esta eficiencia? Para los estibadores, el contenedor no era un invento, era una sentencia de muerte para sus familias. Durante generaciones, el trabajo en los muelles había sido una forma de vida, una herencia transmitida de padres a hijos. Era un oficio artesanal, brutalmente físico, donde el valor de un hombre se medía por su capacidad para cargar sacos, cajas y barriles en las entrañas de un barco, bajo el sol o la lluvia, en un baile coreografiado de músculos y sudor. Pero a mediados de los años 50, ese baile se detuvo abruptamente. Cuando la primera caja de acero estandarizada fue izada por una grúa en el puerto de Newark, el sonido del metal chocando contra el metal no solo marcaba el inicio de una nueva era logística, marcaba el principio del fin para una clase trabajadora entera. La eficiencia que Malcolm McLean perseguía con tanta obsesión tenía un reverso oscuro. Antes de la llegada del contenedor,
Cargar un barco era una tarea titánica y costosa. Se necesitaba un ejército de hombres para manipular cada pieza individual, una labor que consumía hasta la mitad del presupuesto de transporte. M.C. Lean, sin embargo, vio en ese caos una oportunidad de oro. Al encerrar la mercancía en cajas uniformes, transformó el puerto de un lugar de trabajo humano a una terminal de máquinas. El estibador, que antes era el eje central de la cadena, se convirtió de pronto en un obstáculo para la velocidad del sistema. El paso de la actividad artesanal a la red automatizada fue fulminante. Las grúas pórtico comenzaron a devorar el horizonte portuario, moviéndose con una precisión quirúrgica que ningún ser humano podía igualar. Donde antes se requerían cientos de manos para descargar un buque durante días, ahora bastaban un puñado de operarios en cabinas climatizadas y una coreografía matemática de sensores. La carga y descarga dejó de ser un oficio para convertirse en una tarea de mantenimiento de sistemas. Para los estibadores, ver cómo esas cajas de metal reemplazaban sus manos fue un golpe existencial. Las tabernas portuarias, los sindicatos fuertes y las comunidades que rodeaban los muelles, que durante décadas habían definido la identidad de ciudades como Nueva York o Londres, empezaron a desmoronarse. El trabajo manual fue despojado de su valor, reducido a una cifra de coste que debía ser eliminada para maximizar el beneficio. La resistencia fue feroz, pero desigual. Hubo huelgas, bloqueos y enfrentamientos legales que intentaron frenar el avance de la automatización. Los sindicatos comprendieron demasiado tarde que no estaban peleando contra un empresario, sino contra una estructura económica que exigía la eliminación del factor humano para prosperar. La estandarización no solo dictaba el tamaño de la caja, sino que dictaba el tamaño de la fuerza laboral necesaria. Al final, el contenedor ganó la batalla porque ofrecía algo que el mercado global no podía ignorar: una reducción de costes tan drástica que el transporte dejó de ser un lujo para convertirse en una mercancía barata y predecible. Este cambio radical en la naturaleza del trabajo no fue un accidente, fue el diseño mismo del modelo. La cadena de suministro se volvió fría, eficiente y distante. El estibador, que conocía la carga, que la tocaba y la movía con cuidado, fue sustituido por un flujo de datos y sensores. El puerto se convirtió en una zona de exclusión, un territorio de máquinas donde el hombre ya no tenía cabida, salvo para vigilar que la automatización no se detuviera. Las habilidades que habían permitido a miles de familias prosperar durante el siglo XX quedaron obsoletas, enterradas bajo el peso de millones de contenedores que cruzaban los océanos sin rostro ni nombre. Esta transformación fue el pilar sobre el que se construyó nuestra arquitectura económica actual. Al eliminar el coste del estibador, el mundo se hizo repentinamente más pequeño y más accesible para los grandes capitales. Se abrió la puerta a una nueva forma de producir donde el lugar de fabricación ya no importaba tanto como la velocidad de entrega. Sin embargo, al observar los muelles desiertos de trabajadores, donde solo se escuchan los motores de las grúas y el viento entre las columnas de acero, surge una duda inevitable. ¿Podía la economía global seguir creciendo sin dejar atrás a toda una generación de trabajadores? El precio de esta eficiencia logística estaba apenas comenzando a pagarse, y sus consecuencias no se limitarían a los puertos, sino que reconfigurarían la forma en que el mundo entero produce y consume todo lo que nos rodea. Imagina una fábrica en Shenzhen que puede entregar un producto en tu puerta en menos de un mes. Eso es gracias a una caja de metal. Si retrocedemos unas décadas, la idea de que una sudadera fabricada en el sudeste asiático pudiera venderse en una tienda de Nueva York a un precio más bajo que una producida localmente era, sencillamente, una fantasía económica. La distancia no era solo una cuestión de kilómetros, sino de tiempo y, sobre todo, de una incertidumbre logística que devoraba cualquier margen de beneficio. El contenedor cambió las reglas del juego al convertir el transporte marítimo en una mercancía barata, predecible y estandarizada. Antes de la irrupción de Malcolm M.C. Lean, el comercio internacional era un rompecabezas artesanal. Cada paquete, barril o caja tenía que ser manipulado individualmente, lo que obligaba a los barcos a permanecer semanas atracados en los puertos, esperando a que ejércitos de estibadores movieran la carga a mano. Ese tiempo muerto era un agujero negro financiero. Al estandarizar la caja, M.C. Lean no solo optimizó el transporte, eliminó el lastre que impedía que la industria se moviera libremente por el globo.
Una vez que el costo de mover mercancías se desplomó, el mapa industrial del planeta comenzó a reconfigurarse. El contenedor actuó como el catalizador definitivo para lo que hoy llamamos deslocalización industrial. Las empresas ya no necesitaban estar cerca de sus mercados de consumo, necesitaban estar cerca de lugares donde la mano de obra fuera abundante y eficiente. El mundo se convirtió en un tablero de ajedrez donde el contenedor era la pieza clave que permitía fabricar los componentes en un país, ensamblarlos en otro y venderlos en un tercero, todo bajo una coreografía de precisión casi quirúrgica. Esta nueva arquitectura de la producción global transformó las economías emergentes de Asia. Ciudades que antes eran centros pesqueros o agrícolas se convirtieron en las fábricas del mundo, alimentadas por un flujo incesante de acero y mercancías que cruzaban los océanos. La eficiencia del contenedor permitió que el transporte dejara de ser una variable de riesgo para convertirse en una constante matemática. Si el costo del envío es predecible y marginal, la geografía deja de importar. Las empresas comenzaron a diseñar sus cadenas de suministro basándose en la disponibilidad de infraestructura portuaria, convirtiendo los puertos en los nuevos nodos de poder económico global. Este fenómeno tuvo una consecuencia profunda en el comportamiento del consumidor. La abundancia de productos a bajo costo que hoy damos por sentada en los estantes de cualquier supermercado es el resultado directo de esta eficiencia logística. La caja de metal no solo transporta mercancías, transporta un modelo de vida basado en el consumo masivo. Sin la estandarización del contenedor, la globalización tal como la conocemos habría sido económicamente inviable, condenada por los altísimos costos de la fricción logística. Sin embargo, esta arquitectura no estuvo exenta de sombras. La capacidad de desplazar la producción industrial a miles de kilómetros de distancia dejó a muchas regiones occidentales frente a un proceso de desindustrialización que cambió drásticamente su tejido social. Lo que para un ejecutivo era una optimización de la cadena de valor, para muchas ciudades industriales significó el cierre de fábricas y la pérdida de empleos que habían definido la identidad de generaciones. El contenedor, al conectar el mundo, también lo dividió entre quienes se beneficiaron de esta nueva fluidez y quienes quedaron atrapados en la obsolescencia de los modelos productivos tradicionales. Hoy, la eficiencia es absoluta. Las rutas marítimas funcionan como arterias invisibles que bombean productos de un continente a otro con una regularidad casi pasmosa. La industria ha aprendido a vivir sin inventarios grandes, confiando en que el próximo barco llegará a tiempo, cargado con las piezas necesarias para mantener la maquinaria global en marcha. Hemos construido un sistema que depende de la fluidez constante, donde cualquier interrupción en el flujo de estas cajas de metal tiene consecuencias inmediatas en la vida cotidiana de millones de personas. Hemos creado un sistema tan eficaz que hemos olvidado que, en el fondo, todo depende de una pieza de acero que sigue el mismo estándar diseñado a mediados del siglo pasado. La logística se ha vuelto tan perfecta que apenas la notamos, hasta que la complejidad del sistema revela su propia fragilidad. Hemos pasado de la incertidumbre del estibador manual a la incertidumbre de la red global interconectada. Pero, en última instancia, debemos preguntarnos, ¿qué sucede cuando el mundo entero depende de una cadena de suministro que nunca se detiene? Hoy, el 90% de lo que tienes a tu alrededor ha viajado dentro de una caja de acero estandarizada. Desde el teléfono que sostienes hasta la ropa que vistes y los componentes de tu vehículo. Casi todo lo que define nuestra vida cotidiana ha sido parte de una coreografía invisible que cruza océanos a velocidades que habrían parecido magia hace apenas un siglo. Hemos dejado atrás la era de la carga manual para entrar en la era de los gigantes, donde la escala del comercio ya no se mide en hombres, sino en algoritmos y estructuras colosales. Los barcos portacontenedores modernos son catedrales flotantes de ingeniería. Mientras que el Ideal X, aquel pionero de 1956, transportaba apenas 58 cajas, los buques actuales superan las 20.000 unidades en un solo viaje. Son ciudades de acero que se desplazan por el agua, capaces de albergar millones de productos individuales en una disposición geométrica perfecta. Esta escala no es solo un triunfo de la construcción naval, es el resultado de un sistema que ha eliminado la fricción del transporte hasta convertirlo en un elemento casi imperceptible en el precio final de los bienes. Si observas una terminal portuaria moderna en lugares como Shanghái, Róterdam o Los Ángeles, notarás algo inquietante: el silencio.
Ya no verás a cientos de estibadores sudando bajo el sol, coordinando ganchos y redes de carga. En su lugar, verás un ballet automatizado. Grúas gigantes, controladas por software desde oficinas a kilómetros de distancia, descienden sobre el barco con una precisión milimétrica. Vehículos de guiado automático, pequeños robots sin conductor, se deslizan por la terminal transportando contenedores de un punto a otro, siguiendo rutas optimizadas por inteligencia artificial para evitar cualquier segundo de inactividad. La intervención humana en este eslabón de la cadena se ha reducido al mínimo, relegando a las personas a funciones de supervisión y mantenimiento de un sistema que, en esencia, se gestiona a sí mismo. Esta red invisible es lo que sostiene nuestra forma de vida. La eficiencia ha llegado a tal extremo que el transporte marítimo se ha vuelto una mercancía tan barata y predecible que ya no pensamos en ello. Compramos algo en Internet y semanas después, llega a nuestra puerta, sin que nos detengamos a considerar que ese objeto cruzó un océano. Fue movido por grúas autónomas y clasificado por sensores láser. La estandarización que MCLean impulsó en los años 50 ha culminado en una red global tan integrada que el planeta entero funciona como un almacén único y conectado. Sin embargo, esta optimización extrema tiene un lado oscuro que rara vez vemos. Al convertir el mundo en una red de suministro tan estrechamente acoplada, hemos eliminado los márgenes de error. El sistema está diseñado para el flujo constante, para el movimiento perpetuo de cajas que nunca deben detenerse. Se basa en el principio de que, si una pieza falla, el sistema tiene la capacidad de absorber el golpe. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando esa maquinaria perfecta se bloquea o colapsa? La historia del contenedor no es solo la historia de una invención brillante. Es la historia de cómo la humanidad decidió que el tiempo y la distancia ya no serían barreras para el comercio. Pero al construir esta red invisible, también hemos creado una interdependencia global donde una interrupción en un puerto asiático se traduce en estanterías vacías en un supermercado europeo en cuestión de días. Hemos externalizado nuestra capacidad de producción y hemos delegado nuestra logística a una red que, aunque increíblemente eficiente, es profundamente frágil. Hemos pasado de un mundo de puertos artesanales donde el trabajo físico dictaba el ritmo del comercio, a un mundo donde la eficiencia técnica es el único lenguaje que importa. La caja de acero, una vez una simple idea para evitar robos y ahorrar tiempo, se ha convertido en el bloque fundamental de la civilización moderna. Es el objeto que permitió que la globalización pasara de ser un concepto abstracto a ser una realidad tangible, en cada hogar. Pero al mirar hacia el futuro, debemos preguntarnos si esta búsqueda incansable de velocidad y automatización no nos ha dejado vulnerables ante las propias estructuras que hemos creado. Si el contenedor hizo que el mundo fuera pequeño, ¿qué ocurre cuando ese sistema se bloquea o colapsa? Malcolm McLuhan murió en 2001, viendo como su idea original, aquella simple caja de acero que probó en el Ideal X, había reconfigurado por completo el mapa industrial del planeta. Aquel hombre, que comenzó su carrera conduciendo un camión por las carreteras de Carolina del Norte, terminó siendo el arquitecto invisible de la modernidad. No fue un ingeniero brillante ni un académico, sino un observador pragmático que entendió algo que el mundo de los negocios ignoró durante décadas, que el valor de una mercancía no reside solo en su fabricación, sino en la fricción que genera al moverse de un punto a otro. Al mirar atrás, el impacto de su invención es difícil de exagerar. Antes de la estandarización, el comercio marítimo era una actividad artesanal, lenta y peligrosamente cara. La carga y descarga de un barco representaba hasta el 50% del coste total del transporte. Ese era el impuesto que pagábamos por nuestra ineficiencia. Cuando McLuhan logró reducir el coste de carga de $5,83 por tonelada a solo 16 centavos, no solo optimizó un proceso, rompió las barreras físicas que mantenían a las economías aisladas. La estandarización de las medidas ISO, aunque fue una batalla política y comercial feroz entre Estados Unidos y Europa, terminó siendo el lenguaje universal de la economía global. Gracias a ese consenso técnico, el mundo pasó de ser una red de mercados locales a una telaraña interconectada donde la distancia geográfica perdió su peso tradicional. La deslocalización industrial se convirtió en la norma. Fabricar en Asia para vender en Occidente dejó de ser una quimera logística para transformarse en el motor del crecimiento económico mundial. Sin embargo,
Este triunfo de la eficiencia tiene un reverso oscuro. La transformación de los puertos tradicionales, que vieron como sus muelles urbanos en ciudades como Nueva York o Londres morían ante la imposibilidad de adaptarse a las nuevas terminales automatizadas, fue solo el primer síntoma. La industria del transporte marítimo dejó de ser el hogar de miles de estibadores para convertirse en una red fría, precisa y automatizada de grúas y sensores. En esta carrera por la optimización extrema, hemos construido un sistema tan eficiente que se ha vuelto frágil. La interconexión global es una moneda de dos caras. Por un lado, nos ha permitido acceder a una variedad de bienes y a un nivel de vida que habrían parecido ciencia ficción hace un siglo. Por otro, hemos creado una dependencia sistémica donde cualquier disrupción, ya sea una pandemia, una crisis geopolítica o el bloqueo accidental de un canal, detiene el pulso del comercio mundial. La misma eficiencia que nos hizo ricos nos ha hecho vulnerables a los efectos dominó. El contenedor, al eliminar la fricción, también eliminó los márgenes de error. Hoy, el legado de McLean está en todas partes. Está en la ropa que vestimos, en los teléfonos que usamos y en los materiales que componen nuestras casas. Pero este sistema, que ha funcionado bajo la premisa de un flujo ininterrumpido y barato, se enfrenta a nuevos desafíos. La crisis climática, la necesidad de cadenas de suministro más cortas y la demanda de una producción más ética están poniendo bajo lupa la lógica de la caja de metal. ¿Es sostenible un modelo que depende de mover mercancías a miles de kilómetros para reducir unos pocos céntimos de coste? La historia del contenedor es, en última instancia, la historia de cómo la eficiencia técnica puede transformar la civilización hasta volverla irreconocible. McLean tomó un problema logístico y lo convirtió en una revolución industrial que redefinió el valor del trabajo humano, la geografía de las naciones y la forma en que consumimos. Pero a medida que el mundo cambia, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿estamos listos para el siguiente cambio de paradigma? La era de la globalización desenfrenada, tal como la conocemos, está bajo presión. Quizás el próximo gran avance no consista en mover más cosas más rápido, sino en entender cómo equilibrar la escala global con la necesidad de sistemas más locales y resilientes. Hemos pasado décadas perfeccionando la caja, ahora, el reto es decidir qué queremos meter dentro y si el sistema que hemos construido todavía sirve para el futuro que estamos diseñando. La historia del contenedor nos enseña que las mayores disrupciones no vienen de tecnologías complejas, sino de ideas simples que, cuando se aplican con tenacidad, obligan al mundo entero a cambiar su forma de funcionar. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de las cajas que mueven al mundo. Si este análisis te ha ayudado a ver lo cotidiano con otros ojos, te invito a suscribirte al podcast y a compartir tus reflexiones sobre cómo crees que será el futuro de nuestra logística global.